Sí. ¿Qué pasa? Sí. Sí, si gustan ya. No, pues mejor si me paso porque creo que no están usando los micros, ¿no? Entonces, pues te presento y empezamos compartiendo. Buenos días a todas, a todos, por estar nuevamente aquí en el segundo encuentro lacustre. Agradecemos mucho su presencia, su puntualidad y les pedimos una disculpa por no empezar a tiempo, desde que ustedes estuvieron aquí. Voy a empezar por presentar al doctor Villadarsi de Bayotiroy para que nos dé su conferencia magistral. El doctor Villadarsi es investigador titular C en el Instituto de Geología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3, con una formación académica iniciada en la India, consolidada con 2 maestrías y un doctorado con honores en Alemania. En México cuenta ya con cerca de 20 años de excelencia académica. Su línea de investigación consiste en la reconstrucción de los efectos de la variabilidad climática ocurrida durante el pasado geológico, en especial el Cuaternario tardío, sobre ecosistemas y no solo de regiones áridas del norte de México, sino también en otras zonas con diferentes condiciones climáticas y geológicas como la cuenca de México, la parte oriental del país, la parte occidental del país y la península de Yucatán, mediante la aplicación de herramientas geoquímicas en colaboración con otros investigadores y jóvenes académicos. Lo anterior le ha permitido contribuir en proyectos nacionales e internacionales, incluso de otras áreas y especialidades, abarcando grupos como la evaluación de perturbaciones antrópicas en México, India, Malasia, Sudáfrica y varios países de Sudamérica. Dentro de su grupo de investigación, junto con sus colegas y alumnos graduados de todos los niveles, incluyendo de doctorado, ha reconstruido con éxito la variabilidad climática de una región carente de datos, pero climatológicamente importante, ubicada en el norte de México, mediante el empleo de una variedad de herramientas geoquímicas aplicadas por primera vez en México. Es editor de la revista geocientífica más antigua de Alemania, Geochemistry, de la editorial Elsevier. Ha coeditado el libro de Holocene and Anthropocene Environmental History of Mexico y el volumen especial del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana sobre paleoclimas del Cuaternario en ambientes tropicales y subtropicales. Fue uno de los autores líderes del Reporte Mexicano de Cambio Climático, Grupo 1, y en 2016 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en ciencias naturales. Bueno, el día de hoy nos presenta la conferencia magistral Lagos, volcanes y gente, la transformación ambiental de la cuenca oriental. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Y se doy los micrófonos para que puedan dar su conferencia. Entonces, las pláticas cuentan con una hora. Entonces, gracias, Gabriel. Gracias a los organizadores. Si gustas, me paso para acá. No, si quieres, pásate para que veas bien la gente. Me voy a parar. Gracias a la invitación y buenos días a todos. ¿Dónde podría El apuntador está ahí. ¿Esa? Ok. Sí. Ah, perfecto. ¿Así? Para que se escuche. ¿No se oye? Así está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, se ve sillas vacías, el fútbol mundial y su inauguración. Ciencia no es tan importante. Entonces, bueno. Aquí estoy para dar una plática por la invitación de los organizadores. Hablar sobre los lagos, volcanes y gente. Y
transformación ambiental de la cuenca oriental. Es un proyecto que estamos desarrollando en los últimos 4 o 5 años, bueno, con el financiamiento de la UNAM, CECITI. Actualmente hemos recibido apoyo. Bueno, esa fotografía tomada por Francisco Ávila explica la que voy a hablar. Lago, volcanes. Aquí estamos viendo de noroccidente de la cuenca hacia suroriente. Aquí estamos viendo el asentamiento urbano de Cajón, unas pirámides, juegos de pelota, conjunto habitacional y los caminos que conectados, ¿no? Y en su apogeo, en el Epiclásico, vivían 90.000 personas, ¿no? Esa es la estimación arqueológica. Si vemos hacia el horizonte, aquí vemos el Cerro Pizarro, que es un domo volcánico, y fechas de alguno indica diferentes partes de ese domo se formó entre 220.000 y 100.000 años, ¿no? Entonces, y si vemos todavía más adelante aquí, vemos parte de la cuenca oriental. Aquí es un lago seco, es un lago, se llama El Salado, es un lago efímero, ¿no? Algunos meses de año tiene un cuerpo de agua, el resto del año está quedando seco. Es un lago alcalino. Bueno, ¿dónde se ubica esa cuenca oriental? A ver cómo voy. Así. Perfecto. Aquí es un mapa de México. De oriente a occidente estamos viendo el eje volcánico transmexicano, diferentes volcanes, Colima, aquí está Nueva de Toluca, Popocatépetl, aquí está el Pico de Orizaba. Entonces, bueno, esos volcanes son productos de la actividad tectónica, la interacción entre placas de Tloco con placas de Norteamérica, ya conocen ustedes. Y dentro de ese ambiente volcánico, entre los volcanes, se formaron diferentes cuencas volcano-sedimentarias, ¿no? Aquí Morelia tiene una cuenca, después de la cuenca de México. De hecho, cuenca de México ha sido estudiado mucho. Aquí está Margarita Caballero, ellos en su grupo han estudiado. También en Morelia está Isabel, han estudiado mucho. Hay mucha información sobre esas cuencas, ¿no? Información sobre variabilidad climática en diferentes estados de marino, mis 3, 4, 1, ¿no? Y su relación con los asentamientos. Hay Cuicuilco, Teotihuacán, pero hacia oriente, extremo oriente, hay otra cuenca. Aquí, extremo oriente de la región volcánica transmexicana, aquí está la cuenca oriental. Algunas personas lo dicen cuenca cercano oriental, algunos dicen oriental, ahí está. ¿Y cuál es la característica de esa cuenca? La cuenca es una cuenca endorreica, cerrada topográficamente. Su característica posiblemente es la cuenca con más estructuras volcánicas, que sean monogenéticas, que sean poligenéticas, que sean escorias, conos, domos. Es la cuenca con más número de estructuras volcánicas. Tiene una superficie más o menos de 5.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos el volcán de Malinche, aquí del cerro el complejo volcánico Pico de Orizaba, Cofre de Perote, en norte tenemos los Humeros, Caldera, ¿no? Entonces está cerrado. Dentro de esa cuenca hay lagos, como es el lago Totolcingo y el lago Salada, ¿no? Son cuerpos de agua grande, bueno, en su momento era grande, ahorita son efímeros. También tenemos lago tipo mar, como Alchichica, Aljuca, Atezcaca, ¿no? Y si vemos la condición climática, aquí en este mapa, hacia la parte más elevada, son más húmedos, parte central, donde están esos cuerpos lacustres, es más seco. ¿Sí? Igualmente la vegetación cambia, con la parte elevada de vegetación de un tipo pinos, aquí son vegetación tipo desérticos. Ok, voy a cambiar de acá, más fuerte.
Si en la parte central, si vemos las estaciones meteorológicas, que está en parte oriental, ahí donde es Villa del Carmen o San Luis Atezcal. La precipitación, si vemos esas varitas que están relleno de color naranja o negro, la precipitación en la parte central varía entre 450 y 50 milímetros al año. Y si ven bien, es una distribución bimodal. Hay un pico en la inicio de verano, está causado por ese flujo meridional del corriente del chorro del Caribe, que lleva humedad desde Atlántico. Después tenemos canícula y otra vez hacia otoño hay otro pico, ¿no? Son bimodal. El otoño pico está causado por las tormentas tropicales que se forman en el Atlántico. Entonces es muy característica esa distribución que la humedad proviene de Atlántico. ¿Okay? Bueno, en general, si vemos esa cuenca en un contexto histórico, agricultura, ganadería era una de las principales ocupaciones, ¿no? Hacían mucha agricultura y las haciendas, las ruinas de esas haciendas son el reflejo que hacían mucha agricultura, ¿no? Entonces, los registros que se mantenían en esas haciendas no solo mantenían cuántos eran la cosecha, cuántos trabajadores trabajaban, también documentaban cómo era el estado del tiempo, ¿no? Había lluvia, había sequía. Entonces, esos registros son excelentes documentos donde se podría sacar información, ¿no? Entonces aquí un registro que estoy enseñando de 1967, donde el dueño de una hacienda estaba notando cómo era, ¿no? Entonces hay mucho que estudiar en esas zonas todavía. Bueno, en uno de esas haciendas, esa hacienda se llama Hacienda Micuautla, en sus muros, en sus fotografías, encontramos esa fotografía. Eso es del mismo Laguna del Salado, posiblemente por su vestimento, es el tiempo de Revolución Mexicana, ¿no? Hace 100 años. Es un barquito, posiblemente hay 20 personas, algunos remándose, hay niños, hay mujeres, hay hombres. Ese era el lago Salado. Que vivían ahí en el pueblo Pizarro o Tepeayual. Ellos se transportaban mediante un barco. Y hoy, en su fondo, el Cerro Pizarro, aquí está el Cerro Pizarro, es el vehículo de la UNAM, donde fuimos a hacer el trabajo. Eso, así es la evolución de paisaje que ha ocurrido en una parte de esta cuenca. Bueno, la otra laguna que enseñé ahí, parte centro, es la laguna Totolcingo. Normalmente se mantiene un cuerpo de agua, aunque se reduce. Pero en 2023, cuando 80% del territorio mexicano se sufrió algún tipo de sequía, aquí podemos ver en los colores de amarillo, naranja y rojo, 80% del territorio mexicano estaba bajo algún grado de sequía. Esa laguna también estaba casi seca. Entonces, esos son que está pasando en esa cuenca. Si vemos en un siglo o vemos el calentamiento global de los últimos 10 años, 20 años. Bueno, algo de geología. Aquí está la caldera a los Sumeros. Y más o menos por 3.800 años, esa caldera generó diferentes flujos de lava, que ven como lengüitas, esta. Todos son flujos de lava que generó esta caldera hace 3.800 años. Entonces, uno de esos flujos de lava, esa lava del Paleobalco, ¿okay? Sobre ese lava se desarrolló la centro urbana de Cantera. Bueno, aquí es el fase de Precantona, que se va antes de 600 a.C. y Cantona, esa estructura
cultura empezó a desarrollar en fase 1, 2, 3 y 4, en 4 fases. Empezando por el 600 antes de Cristo, terminando más o menos 1000 después de Cristo. Una historia de 1600 años. En la fase 1 de Cantona, era una estructura pequeña, cubría más o menos 300 hectáreas, ¿no? Y Cantona, fase 2, ¿no? Se expandió, se cubrió más o menos 700 hectáreas, la población también aumentó, 50, 60 mil. Su apogeo ocurrió en Cantona 3, en el Biclásico, donde la población era más o menos 90, ¿no? Y también expansión ocurrió se duplicó en la superficie hasta 1400 hectáreas. Y Cantona 4, más o menos en postclásico, tuvo el abandono del sitio. ¿Ok? Bueno, algunas características de hombres y mujeres, su tamaño, su vida, esperanza de vida y qué problemas sufrían, ¿no? Entonces era una ciudad muy organizada, ¿no? Muchos conjuntos habitacional, ¿no? Un juego de pelota y ahí las calles entre ellos. Entonces, muy organizado, una ciudad que se abandonó. Ahora, si vemos la evolución cultural de esos 4 fases con la condición climática. ¿Okay? Ese es el primer trabajo de Bhattacharya y colaboradores que se publicó en Proceedings of Academic Science en 2015. Se tomaron un núcleo de ese Al-Humar, que está en parte sur de la cuenca. ¿Okay? Y se genera un registro de cultivo y también un registro de precipitación mediante isótopos de oxígeno y concentración de aluminio últimos 3.500 años, ¿no? Y aquí tenemos los 4 fases. Fase 1, cuando se inició; 2, su apogeo; 3, su abandono; 4. ¿Qué vemos? Fase 1 y 2, condición rural, era periodo húmedo. Su apogeo y su abandono, clima seco. Si vemos los cultivos, la polen de maíz se encuentra hasta 2500 años, entonces, bueno, se estaba impactado por los procesos antropogénicos que cultivan alrededor del Alub, al menos antes de 2500 años. Bueno, siguiente trabajo es el grupo de Isabel y su grupo europeo que hicieron la congresa en el lago Alchichica. Otra secuencia del lago Alchichica, más o menos mismo intervalo de tiempo. Aquí vamos a hacer 5000 años en el pasado. ¿Y qué vemos? Y aquí vemos evidencia de cultivo de maíz, más o menos hasta 4000, 4300, 4500 años, ¿no? Es relevante porque si vamos una cuenca hacia más sur, Tehuacán, ahí en la cueva de Coscatlán, se encuentra domesticación de maíz, más o menos 7200, 7800 años. Entonces, es más relevante este registro, porque está dando evidencia de cultivo mucho más antiguo que antes. Okay. Ahora vemos la condición climática. Si vemos la condición climática, aquí están datos de titanio y isótopos de oxígeno, igualmente fase 1, 2, 3 y 4 de Cantona. Fase 1 a 2, 2 periodos húmedos, y entrando a 3 y 4, seco. Entonces su apogeo, su abandono fue durante periodos secos. Eso dicen los autores. ¿Okay? Ahora, te voy a enseñar unos trabajos que hizo una tesis también. Considero que es un excelente trabajo que generó sobre los asentamientos. Cuenca Oriental no era solo Cantón. Cuenca Oriental tenía otros asentamientos, ¿no? Entonces, que trabajó muchísimo con las bases de datos. Ahí el proyecto arqueológico de Puebla y Tlaxcala, Valle de Puebla, es el proyecto de Norte de Cuenca Oriental, Cantona, Mesoamérica. Entonces, se encontró los asentamientos de diferentes fases, mismos fases, fase 1, 2, 3 y 4. Ya sabemos la condición climática de las 4 fases. ¿Qué vemos? Cuando Cantona se inició,
clima era húmedo, ya le vimos. Aquí tenemos todos los asentamientos. Parte central, hacia el Cerro Grande, en pies de Malinche, donde están las lagunas, hasta las húmedos, todo estaba cubierto, más de 200 y tantos asentamientos. No solamente Cantona, aquí pueden ver esa triangulita roja. Hay mucho más asentamientos en esa cuenca. ¿Ok? Mayoría eran sin estructura, 41% eran con estructura, algunos manifestación gráfico rupestre, algunos no pudimos encontrar información. Entonces, muy ocupados, ¿no? Había muchos asentamientos en este periodo. Clima no cambió, vamos a fase 2. Pero población cambió en Cantona. Cantona creció bastante. En superficie, también en población. Pero clima no cambió. Si vemos ahora asentamientos de fase 1, comparamos con fase 2, ¿qué vemos? Toda la parte central fue abandonada. Muchísimos sitios fueron abandonados. Clima no tuvo posiblemente un papel importante en esos abandonos. ¿Qué posiblemente podría causar ese abandono? Que parte central de esa cuenca, alrededor de esos lagos, ¿no? Totolcingo, toda esta parte fue abandonada. Si vamos a la geología, dentro de la cuenca, como les dije, es una cuenca con muchísimas estructuras volcánicas, muchísima actividad volcánica. Aquí están las derrumbadas, son 2 domos geolíticos. Esos 2 domos hicieron su erupción justo hace 2000 años, generando la jara. ¿Ok? Posiblemente la clima no jugó un papel importante, el riesgo geológico jugó un papel importante. Todas las personas o todos los asentamientos que tenían aquí en la parte centro se migraron. Por eso la Cantona se expandió en su superficie y con su población. ¿No? Sí generó una actividad volcánica. Posiblemente generó cenizas. Esas cenizas posiblemente cubrieron la superficie, donde los sedimentos que depositaban en los lagos se cambiarán la composición química. Entonces, si vamos, aquí están las derrumbadas, aquí está la laguna salada, aquí más o menos donde está la Cantona. Aquí tenemos una secuencia. La laguna salada, el salado. Si vemos, aquí una secuencia de 240 centímetros, y el registro geológico va hasta 7000 años, y si vemos solo el contenido del silicio, es un valor, de repente en 2000 años cambia el valor y se mantiene constante. Es un cambio de procedencia, significa cambio de fuente de material que entra al lago, justo en 2000 años. Pero la actividad volcánica ahí fue riolítico. Y esa composición es una disminución de ese silicio, no corresponde. Hubo un cambio, pero no debido a las derrumbadas. ¿Qué más ocurría en ese tiempo? Alhuc hasta acá, parte sur, tienes un erupción volcánico más o menos en 2000-2300 años. Eso fue basáltico. Responde al cambio de procedencia en salado. ¿Ok? Entonces, posiblemente el abandono de varios sitios no es relacionado con una actividad volcánica, está relacionado con diferentes actividades volcánicas. Por ejemplo, Piedras Negras, aquí. Otro, donde la erupción ocurrió más o menos hace 2000 años. Entonces, varias estructuras en el tiempo generaron erupción volcánica, lo cual posiblemente generó un riesgo volcánico, aunque el clima no cambió, debido al riesgo se abandonaron un par
parte central de la cuenca y se migraron hacia parte lejana, donde ellos consideraban zonas seguras. Okay. Aquí está una secuencia de mismos autores, aunque no lo interpretan. Aquí hay unas capas de ceniza de hace 2.300 años. Entonces, responde. Hay mucho que analizar en nuestra cuenca. No es tan sencillo, no es tan directo 1 más 1, 2. Aquí hay muchísima relación. Entonces, necesita un estudio mucho más profundo. Bueno, vamos a las fase 3, fase 4. Climáticamente ya sabemos que fue seco. No hubo cambio. Fase 3, donde hubo el apogeo. Cantona creció. Población crecieron, 90.000, pero el clima fue seco. También podemos ver, hubo mucho abandono de la parte central. Y fase 4, donde hubo muchísimo abandono, el Cantona ya está parado, es el abandono de Cantona también. Ambos, su apogeo y su abandono, generó en condiciones climáticas secas. Ahora si vemos los volcanes que ya estaban haciendo, aquí está la Copra de Perote, Pico de Orizaba, justo hay un volcancito aquí, monogenético, volcancillo. Aquí es el trabajo de Gerardo Carrasco. Ellos reportan una erupción volcánica justo hace 900 años. Es 20 kilómetros lejos del sitio de Cantona. Altíchica también tuvo su erupción más o menos hace 1000 años. ¿Ok? Mismo derrumbadas generaron lahares aquí hace 900 años. Entonces, diferentes actividades volcánicas otra vez, ¿no? Si ellos pudieron llegar a su apogeo en periodo seco, ¿por qué abandonarían en sequía? Entonces, yo creo o considero que el riesgo geológico está jugando un papel muy importante, no solamente el clima, carencia de agua, no se adapta, se reduce su consumo. De hecho, Cantona tenía sus tanques donde almacenaban agua de lluvia, ¿no? Aunque sus lagos eran efímeros, tenían su cuerpo de agua. Pero abandonar todo, donde había recursos de agua, ir lejano, es por los riesgos geológicos. Ok. En ese contexto, como ya vimos que hay trabajos que cubren últimos 4.000, 5.000 años, queríamos extender el registro mucho más allá, ¿no? Varios miles de años. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una trinchera que pueden ver, es una trinchera de más o menos 4 metros, hay algunas cenizas, se ve claramente esas capas de ceniza. También colectamos un núcleo de 12 metros. La idea es extender el registro paleoambiental a periodos, último periodo glacial. Bueno, eso ocurrió en el lago Totolcingo. ¿Okay? Entonces, si vemos el lago Totolcingo y condición climática actual, ¿cómo se responde? Aquí es un mapa de diferentes años, de 2017 hasta 2023, de Totolcingo, mediante generación de mapa de uso y cobertura del suelo, cómo el lago ha cambiado su superficie. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Entonces, perdón. 2017, cuando la precipitación era mayor, 438, el lago cubría 42 kilómetros cuadrados. 2023, el periodo más seco, el lago cubría 23 kilómetros. Entonces, la superficie del lago está respondiendo la precipitación anual, ¿no? Si vemos la composición química del lago, ¿se puedes acercar más al micrófono? Porque me dicen que no se oye en internet. Bueno, gracias. Si vemos la composición química del lago, ¿no? Aquí es un diagrama clásico, quien sabe hidrogeoquímica, ese diagrama es típico en su tesis o en su artículo. Ese diagrama se llama Piper, diagrama de Piper, se ve la cationes y aniones y se graba, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? El lago tiene una composición
hay isótopos de oxígeno. Aquí son los periodos, estaciones o meses más secos y meses más húmedos. Sí, tiene un fraccionamiento, más o menos 10 grados. Entonces, ese lago responde al cambio climático anual, también responde al cambio climático estacional. Es un excelente sitio para estudiar paleoclimatología del pasado. Bueno, ¿qué vemos? Una de las secuencias hicimos el arena fina como un indicador de aporte pluvial que está entrando a esa cuenca. Aquí podemos ver Pico de Orizaba. Qué bonito es el lago, ¿no? Entonces, si vemos la arena fina de últimos 40.000 años, su relación con la temperatura de Groenlandia, también podemos decir temperatura como se va a ir en el hemisferio norte, ¿no? Periodos más fríos hacia acá, periodos más cálidos acá, por eso cálido, aquí el periodo glacial, de glaciación, todo se determina. ¿Qué vemos? La erosión como que era cíclico, de alguna forma, que cambiaba cíclicamente. Y entrando al Holoceno, ya se pierde esa ciclicidad y erosiones cada vez menos. Posiblemente la sequía aumento entrando al Holoceno. Aquí está la secuencia que lo enseñé, el estudiante estaba muestreando, había 7 capas de ceniza, aquí están las 7 capas de ceniza. Esas 7 capas de ceniza con el fechas de radiocarbono se ve, ocurrió o representa actividades volcánicas entre 32.000 y 16.000 años. Entonces, más o menos una periodicidad de cada 2.000 años una actividad volcánica en este hecho. ¿Ok? Entonces hay varias cosas aquí, esas cenizas son tipo riolítica y dacítica, ¿no? Y si hacemos esos tipos de diagrama que son intemperismo químico, vemos que no han sufrido intemperismo, significa no han sido transportados, retrabajados a través de agua, son depósitos de caída, ¿no? Ok, interesante. Vean esas 2 capas de ceniza. Es una ceniza que ocurre, ese depósito hace 20.000 años, otra ceniza que depósito hace 24.000 años. En 20.000 años teníamos el último máximo glaciación. Hubo un evento volcánico. 24.000 años teníamos otro evento frío que se llama el estadio de Heinrich 2. ¿Ok? Dentro de periodos de frío encontramos esas depósitos de ceniza. Pero es interesante parte es que si ven esas grietas de desecación, significa el lago, cuando se depositó las cenizas, el lago estaba completamente seco. Esas fotografías que salen en el periódico, las grietitas, cuando representan sequía, en noticias en televisión, eso era su superficie. Y cuando caen las cenizas, se rellena primero, después con la capa. No solamente hablan de evento volcánico, también hablan cuando ese depósito, cómo estaba la superficie del lago. Estaba seca, había grietas. Okay. Esa de 24 estoy tomando porque podría hablar y hablar muchísimo, porque 3-4 años hemos pasado viendo esos datos, leyendo muchos artículos. ¿De dónde podría venir esa ceniza? Nada más me voy a enfocar a esa de 24. En la 24 ceniza, posible ocurrió una volcán que formaba parte de esa sierra donde está Pico de Orizaba y Cofre de Perote, se llama Las Cumbres. Es una ceniza tipo riolítica, ¿no? Y se ven mapas isopacas, su distribución está hacia la laguna, punto con 30 centímetros. Aquí estamos encontrando 2 centímetros solo, porque aunque se caiga 30 centímetros, no se va a preservar todo, porque que vemos es la preservación, no la reducción. Bueno, vegetación como cambio. Personas trabajan con polen, ¿okay? Tiene otra perspectiva. Yo no soy biólogo, entonces yo trabajo con isótopos de carbono y relación carbono-hidrógeno para ver qué tipo de vegetación estaba. Entonces aquí tenemos un registro de 35.000 años. Aquí que vemos en verde el valor de isótopos de carbono 13 de materia orgánica. ¿Okay?
valores más negativos son vegetación acuática, o C3, esos árboles grandes, y valores menos negativos, ¿ok? Y vegetación desértica, ¿no? Entonces vemos, entrando al Holoceno, la vegetación cambia de vegetación tipo C3 a C4, ¿no? Pero si vemos esa composición de vegetación en contexto orbital, y aquí es la insolación de abril, que es primavera, se va. Insolación de primavera posiblemente estaba controlando el tipo de vegetación, ¿no? Ahí viene el forzamiento solar. $35.000 años en el pasado. Aquí vemos la erosión en la cuenca o aporte pluvial a través de esos elementos, precipitación a través de isótopos de oxígeno, que son similares. Cuando había más precipitación, había más erosión, y también la misma insolación de primavera es similar a la precipitación de esta región. La vegetación y la erosión, precipitación de esta región estaba siendo controlado por inescalabilidad, insolación de primavera. Vemos aquí aporte eólico, se reconstruyó en silicio aluminio la relación. En Holoceno vemos un periodo de mayor actividad eólica, otra vez más o menos entre 25 y 30.000 años, otra vez mayor actividad eólica. Esa actividad eólica vemos una similitud en escala orbital con la insolación de verano, de abril. Si vemos la precipitación de carbonato, igualmente, periodo seco, mucho más carbonato en Holoceno, últimos 10.000 años, otra vez en 25 a 30.000 años, su relación en escala orbital vemos de otoño en septiembre. ¿Ok? Sin entrar muchos detalles, ¿qué quiero enseñar? Es que estamos viendo con ese registro dos intervalos secos. Uno está en el Holoceno, otro está en periodo en el Pleistoceno tardío, entre 25 y 30. Dos periodos secos. Y ahora, si vemos esos dos intervalos secos, su relación con la temperatura de Groenlandia, zona intertropical con convergencia subdinámica, o el Golfo de México, su temperatura. Esa sequía está ocurriendo cuando el Golfo de México era mucho más frío, el zona de intertropical con convergencia estaba hacia sur, y también la temperatura del hemisferio norte era menor. Esta sequía está ocurriendo en una condición completamente contrastante. Cálido océano, cálido hemisferio norte y zona de convergencia hacia el norte. Complicado, ¿no? Queremos entender una relación siempre, 1 más 1 siempre tiene que haber 2, y no hay 2, ¿no? ¿Qué van a pronosticar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Todo que evitan estudiar el pasado. Con un registro de 100 años estamos pronosticando hacia el futuro, ¿no? Y no estamos encontrando una relación clara entre los forzamientos de la sequía. Eso, tal vez posiblemente a través de ustedes que están escuchando, los estudiantes, esa es la parte compleja de la ciencia. Y eso hay que disfrutar, ¿no? Hay que aceptar. Cuando yo entré a México, el concepto era completamente distinto. Si alguien dice algo distinto, se va a ser criticado. ¿Por qué? 1 más 1 es siempre 2. Pero sí, hay muchos investigadores ahorita, el pensamiento está cambiando. Entonces, esas complejidades tenemos que entender si queremos hacer ciencia de buena calidad. No encontramos una relación clara. Ok, ahí viene el AMOC, famoso AMOC. Siempre han escuchado en noticias, AMOC se está debilitando por el calentamiento global. Debido al AMOC, el Atlántico tropical está conservando mucho calor, ¿no? Se va a debilitar mucho más. ¿Qué es el AMOC? ¿Okay? En recientes trabajos, muchos trabajos, se están registrando los registros instrumentales, ¿no?
que se miden los procesos oceanográficos y por procesos atmosféricos, están registrando por el calentamiento global el AMOC, o la circulación meridional del retorno del Atlántico Norte, se está debilitando. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es un proceso oceanográfico a través de corrientes. Su trabajo es llevar la calor de zona tropical hacia norte y dar un giro y regresar. Es un ciclo. Se está debilitando, ¿no? Y dicen que está debilitando y no va a regresar a su condición original ni en próximos 1500 años, ¿no? Y eso está ocurriendo por el calentamiento global, ¿ok? Y si vemos los registros pasados, ¿ok? Ese es el famoso AMOC. El agua caliente ligero se va y después el agua fría pesada se regresa, ¿no? Si vemos su relación con CO2, CO2 es el dióxido de carbono, uno de los principales ingredientes en la atmósfera que está causando calentamiento. Último presente, hacia 2000 años en el pasado. Aquí era el periodo glacial, el CO2 era menor, aquí actualmente CO2 es mayor. ¿Ok? Si vemos la relación con AMOC con CO2, CO2 con esa línea gris, AMOC es la línea negra. AMOC era débil cuando CO2 era menor. AMOC se fortaleció cuando CO2 aumentó. Esa relación posiblemente con el calentamiento global se está perdiendo. Ahorita, por el aumento de CO2, se está relacionando que AMOC va a ser débil. Entonces ahí hay controversia de AMOC. ¿Okay? Pero vamos a asumir que AMOC se va a debilitar, aunque haya calentamiento. ¿Qué pasaría? Entonces, hay registro en el Océano Atlántico a través de sus dos isótopos, protactinio y torio. Se podía reconstruir el modo de AMOC, ¿no? Cuando AMOC estaba activo, AMOC estaba débil o AMOC completamente estaba apagado. ¿Ok? Entonces, hay un evento donde el AMOC se apagó hace 30.000 años en Hengistria. Si vemos, bueno, entre comillas, el registro, ¿no? Uno de esos periodos secos que vemos justo aquí, esa parte que vemos, flechita, perdón, a veces se va, flechita, aquí la AMOC estaba débil, ¿no? Abre la discusión, ¿no? No digo que eso es verdad, siempre va a pasar, pero estamos viendo posiblemente una sequía cuando AMOC estaba débil. Pues ahí viene la debate, la discusión, en otros registros cómo AMOC está respondiendo, diferentes partes de México cómo está respondiendo, ¿no? México es muy heterogéneo, norte es distinto que sur, oriente es distinto que occidente, parte central hacia oriente y occidente está respondiendo de diferente forma, porque la humedad viene del Atlántico y Pacífico. Tiene un efecto del Niño, otro es efecto de la alberca del Atlántico. Entonces, dentro de esa heterogeneidad, abre la debate AMOC cómo va a responder a diferentes ecosistemas, ¿no? Bueno, le dejo aquí. A ver si termine con tiempo. Y estoy abierto a sus preguntas. Gracias, muy amable. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por la exposición. No tengo nada que ver con estos temas, pero absolutamente nada. Soy alguien que vino pura casualidad, ¿no? Pero me llama mucho la atención que nunca he encontrado una respuesta y me genera mucha duda qué pasa. Viajamos nosotros hacia Jalapa. Yo soy de Veracruz. Y cuando he pasado por esta zona de Cantona, Oriental, y todo, por ese lago, ¿no? Que es salado, entiendo, ¿no? Y alguna vez lo vi esplendoroso con mucha agua y en alguna otra ocasión muy abajo. Pero no es ese el asunto que quisiera yo
quiero comentar como sujeto que no tiene nada que ver con eso. Venimos de Jalapa, una zona con muchísima humedad, muchísima, y de repente, justo antes de entrar a esta zona, vemos de Cantona Oriental, toda esa zona, vemos un territorio enorme de una sequedad tremenda, pero con una vegetación impresionante. Vegetación prácticamente, cactus desértico, ¿no? Pero impresionante, y de un lado de carretera y del otro. Y después me llama mucho la atención porque casi inmediatamente empieza otra vez bosque y demás, digo, ya muy debilitado, cuestiones, no sé si sean naturales, que nosotros tenemos que ver ahí. Entonces, me llama mucho la atención que se creen ese tipo de paisajes cuando en una zona relativamente pequeña, aunque me imagino que llega seguramente hasta la parte de Hidalgo, yo estoy suponiendo porque no lo conozco, pero esa riqueza, mucha humedad de este lado, una vegetación tremenda pero hermosa, ¿no? Y del otro lado otra vez otro tipo de bosques con otras características seguramente, y nosotros nunca nos preguntamos cómo fue que se creó todo eso, cómo en un espacio relativamente tan pequeño ocurren ese tipo de